El tema de la unidad 2 es herramientas de la comunicación oral y escrita en la investigación documental. A mí me tocó el tema de distinción de comunicación oral y escrita. La comunicación oral es un tipo de comunicación en el cual te puedes comunicar a través de las palabras, transmitir ideas, pensamientos y sentimientos a través del lenguaje hablado. Este lenguaje tiene características como el hecho de que es efímero, es instantáneo y depende de la capacidad de habla de las personas el que también lo pueda comunicar. Por otro lado, la comunicación escrita es un tipo de comunicación en el cual las personas pueden compartir pensamientos, emociones, sentimientos a través de los signos que conforman el lenguaje ortográfico. Las características de este tipo de comunicación suelen ser que es permanente y por lo general depende mucho tanto de la capacidad de lectura de la persona como la capacidad de escritura de quien está transmitiendo el mensaje. A continuación, les explicaremos el punto 2.2, técnicas de redacción. Las técnicas de redacción se entienden como una disciplina o normativa que nos explican métodos para expresarnos de manera verbal y escrita. Entre las primeras técnicas de redacción tenemos a la coherencia, la cual podemos entender como el desarrollo lógico de un tema, es decir, que tenga un orden cronológico y que cada una de sus partes guarde una relación con la anterior. ¿Qué queremos decir con esto? Que el párrafo número 1 debe tener una relación con la segunda con la tercera y así sucesivamente. La siguiente técnica de redacción es la cohesión, la cual nos dice que son expresiones gramaticales, es decir, que las palabras se relacionan entre sí de una manera formal y correcta. La concordancia nos habla de un medio gramatical que causa una relación interna entre las mismas palabras. La cuarta técnica de redacción es el párrafo. El párrafo es una unidad de discurso en un texto que forma parte de un escrito, el cual desarrolla una idea de manera organizada. Esta idea organizada es representada o reproducida por las palabras del autor. El siguiente método de redacción es la claridad. Un texto es claro cuando es fácil de comprender o cuando el mensaje que se quiere transmitir penetra con mucha facilidad en la mente del destinatario. Otro método de redacción es la sencillez, la cual nos dice que un texto debe ser lo más breve posible, sin muchos rodeos para que ese se pueda entender de una mejor manera. El último método de redacción nos habla de la precisión, en la cual nos dice que el texto debe de enfocarse en lo que nos interesa, sin añadir más información innecesaria, simplemente comunicar lo que queremos decir. Explicaré el punto 2.3, normas y reglas ortográficas. Bueno, pues la ortografía se define como la parte de la gramática que se ocupa de la manera correcta en que se deben describir las palabras. De igual manera, la gramática es la disciplina que enseña a ordenar en forma lógica las oraciones. Por lo que las normas vienen siendo, como el número 1, el uso de las mayúsculas. Se escribe con letra mayúscula inicial las palabras de un escrito y la que va detrás del punto. Nombres propios, títulos, sobrenombres y apodos personales. Ahí se hace el uso de las mayúsculas. Pasamos con el uso de la B. Se escribe con B todas las palabras en que el sonido B precede otra consonante. De igual manera se escribe con B los verbos acabados en vir y en terminaciones como en vas, vais y van. Uso de la V. Bueno, pues el uso de la V se escribe con V, adjetivos llanos terminados en eva, avo, eva, evo, ivo, iva. Se escribe con V las palabras compuestas que comienzan con los prefijos vice y villa. Y se escriben con V compuestos y derivadas de palabras que llevan esta letra.
Ahora con el uso de la H. Bueno, pues la H se utiliza con las palabras que empiezan como hipo e hiper. Se escriben con H palabras que empiezan con los prefijos como hetero, ecto, hemi, hepto y hexa. De igual manera, palabras que empiezan con el diptongo hue, como huesos, huérfanos, hueco, y así sucesivamente utilizando ese diptongo. El uso de la J. Bueno, sabemos que la J se usa en las palabras que empiezan con AG, EG. También en palabras que terminan en AG, EG, jaro, geria. El uso de la J. Sabemos que la J se utiliza en las palabras que empiezan con AG y EG. También en palabras que terminan en AG, EG, jaro, gera y geria. Llevan J las formas de los verbos que no tienen G ni J en el infinitivo. El uso de la R y doble R. El sonido fuerte de la doble R se escribe cuando va en el interior de la palabra entre vocales. El sonido de la R sola cuando va al principio de palabras o en el interior tras I, N, S y no entre vocales. Pasando en la acentuación, tenemos acentuación en agudas y llanas. Se acentúa en agudas cuando acaban en vocal y en constante, que es en N o en S. Y en las llanas llevan tilde cuando acaban en constante que no sea N o S. Pues la acentuación en esdrújulas y sobresdrújulas no es nada complicado, ya que todas las esdrújulas y sobresdrújulas llevan acento. En las palabras compuestas se caracteriza por compuestas perfectos, que siguen la regla general, y esta se coloca sobre la vocal abierta, que es A, E u O. Ahora acentuación en triptongos y diptongos. Diptongos y triptongos se utilizan en la vocal abierta, que son en la A, E y O. Con imperfectos, cada componente conserva su acento y se aplica la regla general en las palabras compuestas. Por último, la tilde diacrítica, que se emplea en las monosílabas, que por lo general no llevan nunca tilde, pero en las palabras el, tú, mi, de, se, te, más y aún se escriben con tilde solo cuando son tónicas. Y en interrogativas y exclamativas, como son quién, quiénes, cuándo, cómo, se emplean cuando son interrogativas y exclamativas. Y en las demostrativas, este, ese, aquel, llevan tilde cuando funciona como pronombre, es decir, que no acompaña un nombre. Pasando al uso del signo de puntuación, tenemos el uso del punto, que se emplea el punto para señalar el final de una oración y detrás de abreviaturas. De igual manera tenemos el uso de los dos puntos, que se utilizan en los saludos de las cartas y después de las palabras, antes de una numeración y antes de una cita en la que se producen palabras textuales. El uso de la coma, que se emplea para separar palabras o frases que forman una enumeración o serie cuando no van unidas con las conjunciones. Y también se emplea la coma para limitar una aclaración o ampliación que se inserta en la oración. También tenemos el uso del punto y la coma, que se utiliza punto y coma para separar los distintos miembros de una oración cuando algunas de ellas llevan ya una coma. También se emplea el punto y coma delante de las conjunciones o locuciones conjugativas. También tenemos el uso de interrogación y admiración, y se escriben signos de interrogación al principio y al final de oraciones o frases donde se formulan de modo directo una pregunta. Mientras tanto, los de admiración al principio y al final de frases u oraciones exclamativas. Tenemos el uso de la raya, que se emplea para señalar cada una de las interacciones de los personajes en un diálogo. También el uso del paréntesis, que se emplea para encerrar oraciones o frases aclarativas, y igual para encerrar datos aclarativos como fechas, lugares y observaciones. Por último, las comillas, que se emplean al principio y al final en las frases que reproduce exactamente lo que ha dicho un personaje, y se usa para resaltar algunas palabras. Y este fue el punto 2.3, normas y reglas ortográficas y de puntuación. Y ahora veamos con el siguiente punto.
Bueno, y como último punto vamos a hablar de lo que son las tipologías de textos académicos como herramientas de conocimiento científico. Como primero de estos tenemos a la monografía. La trama o subestructura de una monografía es expositiva, aunque también acepta aspectos argumentativos. La función principal de la monografía es la informativa explicativa. Como su nombre lo indica, una monografía se desarrolla un único tema reducido y acotado sobre diversos aspectos. Cualquier acontecimiento, situación económica, social, histórica, política, entre otras, puede convertirse en el material de una monografía. Su finalidad es la de divulgar conocimientos. Algunas de las exigencias de la monografía son el uso del lenguaje objetivo y preciso, la utilización de los términos técnicos y un registro formal, y en lo posible el uso de la tercera persona y de verbos en modo indicativo. Como siguiente tenemos al ensayo. El ensayo es un tipo de texto, de igual manera puede ser académico, que está escrito por lo general en prosa, en el cual el autor de este expone, analiza y examina con variados argumentos. De hecho, el ensayo enfatiza mucho en los argumentos, un tema determinado, con el propósito de fijar posición al respecto, siguiendo un estilo argumentativo propio. En este sentido, el ensayo se caracteriza por una propuesta de reflexión, análisis y valoración que se estructura de manera clásica con una introducción, un desarrollo y una conclusión. Como siguiente tenemos a la reseña. La reseña es donde se describe o resume alguna nota o aspecto más distintivo de algún texto o también de un contenido audiovisual, como puede ser una imagen o escrito, permitiendo de este modo conocerlo con mayor profundidad. Es un escrito breve que intenta dar una visión panorámica y a la vez critica sobre algo. Es frecuente en revistas y periódicos aparezcan reseñas de libros, así como reseñas de películas, de videojuegos, de exposiciones y de diversos eventos alrededor del mundo. Así las reseñas sirven para motivar el interés de las personas o para persuadirlas. Una buena reseña necesariamente debe reflejar la interpretación y evaluación crítica de quien la realiza. Continuando con el siguiente tema, tenemos al reporte. ¿Qué es el reporte? Un reporte de investigación es un documento donde se presenta el resultado de un estudio en torno a un tema específico. Dicho estudio pretende dar respuesta a las preguntas de indagación y con ello ampliar el conocimiento respecto a dicho tema. Ahora pasamos a la tesis. La tesis, por su desglose etimológico en latín, se puede definir como conclusión, que se mantiene por razonamiento. La aplicación de esta acepción se puede aplicar a una infinidad de propuestas, aunque comúnmente el significado se le da como la disertación escrita presentada para obtener el título de licenciatura o de maestría o de doctorado. Generalmente ese trabajo se presenta al concluir los estudios, pero que se puede empezar en los últimos semestres. La tesis se puede redactar con varias finalidades. Una de las finalidades principales para la que se exige la elaboración de tesis es la que se mencionó previamente, para poder obtener el título de licenciatura o maestría o doctorado. Es porque esta es la demostración de que el futuro profesionista está apto para incorporarse al mercado laboral. Aunque la tesis relativamente no marca la prueba fehaciente de su formación, sin duda puede representar la actitud del egresado para vencer un reto en su campo profesional. Como penúltimo punto tenemos el protocolo de investigación. El protocolo debe existir en cualquier trabajo de investigación, ya que este documento es el que describe las hipótesis a investigar, los objetivos del trabajo, los fundamentos, el diseño, la metodología, las consideraciones estadísticas, los participantes, el calendario de evolución, la organización y la supervisión del trabajo de investigación. Y ya como último punto tenemos a lo que es el informe de investigación. Este es un documento elaborado en su totalidad por el investigador, utilizando la bibliografía, los documentos o las páginas de internet necesarias. Se constituye por las siguientes partes: la portada, que incluye la institución, la carrera, la materia, el tema, o también puede ser el alumno, el grupo, el lugar y la fecha. La contraportada, la misma del punto anterior, agregando nombre del profesor. El objetivo del trabajo, lo que sería lo que se busca, la finalidad del trabajo. En este punto se deberá redactar tanto el objetivo general como los objetivos específicos que sustenten la investigación. El índice, que sería el listado de temas a conocer, el informe de investigación. La introducción, el contenido, la conclusión, la bibliografía y el anexo o glosario, en donde se describe una hoja aparte, siguiendo el orden presentado por el autor, en donde también se pueden poner imágenes, entre otros elementos.
Esto sería todo por nuestro trabajo. Muchas gracias.